Bienvenidos. En los siguientes videos vamos a aprender a usar el stack que nos provee Java en su librería util. Los invito a ver el siguiente video. En el caso que necesitemos una estructura de datos de tipo de pila, podemos utilizar la que ya nos provee Java en su paquete util, que se llama stack. El stack de Java tiene las mismas operaciones que nosotros conocemos de una pila. Podemos revisar cuál es el último elemento haciendo un pick. Podemos desapilar el último elemento haciendo un pop. Podemos revisar si está vacío o no y podemos buscar algún elemento dentro del stack. Obviamente también podemos pushear elementos o apilar elementos nuevos al stack. En este caso apilo A, B y C. Por lo tanto C sería el último elemento disponible. Si yo ejecuto el programa puedo ver que cuando hago un pick entonces me devuelve C. Si hago un pop me devuelve C y lo desapila. Si hago un pick nuevamente después de ese pop veo que ahora el último elemento agregado es B. Si le pregunto si está vacío me devuelve false porque todavía tiene B y C en ese punto. Si hago un search de C no va a tener a C porque de C yo ya lo desapilé, ya hice un pop de C. Entonces me va a devolver -1, que significa no está en el stack. Y finalmente si hago un search de A, como A está a 2 elementos de la punta, de la cima, me devuelve A está, pero está abajo de otro, está a 2. Les recomiendo revisar el stack ya que podemos decompilar este código y ver dentro de util todas las operaciones del stack. Vemos que acá está el push, vemos que acá está usando una E y esta E es un concepto de Java también, es un genérico. Como el stack cuando se crea le pasa por genérico el valor E, entonces asume que después de E va a ser el valor de todos sus ítems. Yo acá el valor que le estoy pasando que va a ser E es string, porque le estoy diciendo este stack es de strings. Entonces asume que cualquier valor y cualquier elemento con el que opere va a ser de tipo E o string en este caso. Y bueno, para el pop acá tenemos cómo lo hace. Remueve un elemento y me lo devuelve. El pick solo me lo devuelve o me puede tirar el empty stack exception. El empty chequea que size no sea 0 y así. El search es interesante porque me devuelve -1 si no lo encuentra y si no, a cuántos elementos está de la cima. Vamos a ver ahora cómo implementar nuestro propio stack utilizando un vector como elemento básico de nuestra propia implementación. Los invito a ver el siguiente video. Si lo deseo puedo crear mi propio stack, entonces utilizando o basándolo en un vector. Para ello puedo definir la interfaz stackActions, que van a tener las acciones que debería implementar mi stack, que como vimos pueden ser size, si está vacío, pushear un objeto nuevo, popear un objeto que devuelva ese objeto, y pick, que también devuelve el objeto, pero que a diferencia del pop no lo desapile de mi stack o pila. Entonces si entro a la implementación de mi stack, puedo implementarlo con un vector, que va a ser el principal elemento de mi stack. Le digo, esta clase va a implementar las acciones del stack, entonces me agrega el override arriba de todos los métodos que están siendo implementados de stackActions. Y acá tengo, bueno, para implementar por ejemplo el tamaño del stack, puedo devolver directamente el tamaño del vector, ya que la cantidad de elementos que vaya agregando los voy a ir guardando en el vector, por lo tanto el tamaño del vector es igual al tamaño de mi stack. Para revisar si está vacío, puedo también revisar como lo hacía el stack de Java, si el vector está vacío. Si el tamaño del vector es 0, entonces está vacío. Para pushear directamente puedo ir agregando en el vector cualquier elemento que pushee. Puedo hacer un add, entonces esto va a ir haciendo add de cada elemento que vaya apilando. Para el pop, ahí sí ya tengo lógica específicamente de pila en la que para hacer el pop tengo que remover y devolver el valor S. Como vector en su método remove ya devuelve el valor que está removiendo, puedo reutilizarlo. Y lo que tengo que hacer es que si hago pop se remueva el último elemento de mi vector. Entonces, removeme el elemento que esté en el índice que sea tamaño -1. Bien, ya que por un ejemplo, si tengo dos elementos, voy a querer remover el último, si estoy desapilándolo, si estoy haciendo un pop, entonces tengo que agarrar el tamaño, que va a ser 2, -1 me va a dar 1. Entonces el índice de mi último elemento va a ser 1. Bien, porque 0 va a ser el primero, 1 el segundo, desapilo el segundo y listo. Y el pick directamente puedo usar el método del vector que se llama lastElement, que directamente me devuelve solo el último elemento y puedo hacer un pick de ese elemento sin borrarlo. Entonces acá tengo mi main en el que estoy usando mi stack, porque lo estoy trayendo de mi propio proyecto. Es mi implementación del stack, que está dentro de structure.
Y de esta forma hago push de 3 mensajes, hago un pop del primero, reviso si está vacío, pregunto por el tamaño, hago un pick y reviso el tamaño nuevamente para validar que esté funcionando. Entonces si hago un pop se va a imprimir tercer mensaje y se va a desapilar porque va a ser el último mensaje que pushé. Si reviso si está vacío me devuelve false. Si le pregunto el tamaño me va a decir que está 2 porque acabo de desapilar el tercer mensaje. Si le hago un pick me va a devolver segundo mensaje porque es el que está en la cima. Y si hago un size nuevamente me va a devolver 2 porque cuando revisé con el pick no desapilé el último mensaje. Entonces podemos ver que con un vector está implementado el stack. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos, en el siguiente video vamos a aprender cómo hacer un stack o pila con una implementación de lista de simple enlace. Otra manera de implementar un stack o pila es haciendo uso de las listas de simple enlace. Recordemos que las listas de simple enlace básicamente tienen referencia en sus nodos solo hacia el siguiente nodo. Bien, entonces voy a tener que crear el objeto nodo que va a tener una referencia a su siguiente y el objeto data donde va a guardar el dato en sí que tiene que guardar el nodo. Y voy a poder hacer un getData para obtener ese objeto que guardé y un getNext para obtener una referencia hacia el siguiente nodo. Bien. Las acciones son las mismas de un stack. Puedo revisar el tamaño, puedo revisar si está vacía, puedo pushear objetos nuevos y puedo hacer pop y pick, o sea, ver el último o verlo y borrarlo, con la particularidad de que ahora vamos a también tirar una excepción en algunos casos particulares. Ahí vamos a revisar cuáles son. Entonces, bueno, para la creación de mi linked list stack, que es sencillamente una pila con una lista, implementado con una lista de simple enlace, voy a tener siempre una referencia a la cima o al top, que va a ser, siempre va a apuntar al último elemento que yo apile en mi stack. Voy a tener también una variable tamaño y al inicializar el constructor que yo estoy modificando acá va a hacer que top sea nulo y que tamaño sea 0. Entonces en el punto 0 de creación de mi stack va a tener una referencia en top a la nada y un tamaño de 0. Como esta stack implementa la interfaz de stack actions que vimos anteriormente, acá tengo las implementaciones de estos métodos. El tamaño voy a devolver size porque a size lo voy a ir controlando cada vez que haga push y cada vez que haga pop voy a ir decrementando o incrementando el tamaño de size para mantener una referencia de cuál es el tamaño actual de mi stack. El método isEmpty lo que va a chequear ahora es que la referencia a top sea nula. Entonces si top está nulo significa que no he agregado todavía nada en mi stack, entonces por lo tanto está vacía. Y acá es donde hago ya el push y el pop. Para el push lo que voy a hacer sencillamente es crear un nuevo nodo que le voy a pasar como referencia de su siguiente a la referencia actual de la cima. Bien, entonces esto va a crear un nuevo nodo que su nodo.getNext va a tener una referencia de la cima actual, ¿sí? Para el primer caso esta referencia va a ser nula, pero para el caso que ya exista una referencia cima va como a correr la lista hacia la derecha y a agregar este método como primer elemento, como elemento top. Bien. Y a top lo voy a apuntar ahora a este nuevo elemento. Por lo tanto, el puntero de cuál es la cima la voy a correr ahora a este nuevo elemento agregado. Finalmente incremento el tamaño en 1 de la lista.
Para el pop, entonces lo que voy a hacer, que el pop ya sí, en su firma le estoy diciendo esto, puede tirar una linked list empty exception. Lo primero que hago es revisar si mi stack está vacío, ¿sí? Si mi stack está vacío, como hemos visto, lo hacíamos revisando si top era nulo. Y si top es nulo, no hago absolutamente más nada, directamente lanzo la excepción. La linked list está vacía, por lo tanto no se puede ejecutar un pop, ya que no hay nada que popear. En el caso que esto no pase, no se va a ejecutar el bloque if y por lo tanto voy a seguir con la ejecución normal de un pop. Que para hacer el pop lo que hago es crear un nuevo objeto donde voy a guardar el dato del elemento de la cima actual, ¿sí? O sea, el último dato que apilé lo saco a este objeto, cambio la referencia de cima por el siguiente de la cima actual, o sea, corro el puntero hacia la derecha, si se quiere. Decremento el tamaño de la lista y devuelvo el dato del que era la cima antes. De esta forma, borro la referencia a la cima, la paso al siguiente elemento en la pila y devuelvo el dato que estaba guardado en la cima. Y finalmente el pick también hace lo mismo que el pop para el caso, revisa si está vacía, de estar vacía lanza la excepción de que está vacía, por lo tanto no se puede hacer un pick, y devuelve cuál sea el dato de la cima, ¿sí? Que a diferencia del pop no lo borra, como sabemos, solo lo devuelve para consulta. Vamos a probar entonces ahora nuestro linked list stack en el que voy a pushear 3 mensajes y voy a ir revisando. Como ven, tengo que hacer siempre un try catch para los pops y para los picks, ya que puede llegar a tirar que está vacía. Entonces ejecuto, el primer pop me devuelve el 3, el segundo me va a devolver un 2 y el tercero me va a devolver un 1, pero para el tercero no estoy haciendo un pop, estoy simplemente haciendo un pick. Por lo tanto, acá podemos ver el pop, el segundo pop y el pick. Bien. Entonces, va a desapilar el 3, va a desapilar el 2, me va a mostrar cuál es el que está ahora, que va a ser el 1. Si sigo voy a imprimir el tamaño, entonces me imprime que el tamaño es 1. Y finalmente hago un pop, me muestra cuál era el último elemento. Imprimo nuevamente el tamaño, ahora el tamaño es 0. Entonces ya si intento hacer un pop y un pick, obtengo las excepciones, ya que como está vacía la lista, no debería ser capaz de hacer ni un pop ni un pick. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. En el siguiente video vamos a aprender cómo implementar una queue o cola en Java. Otra estructura que podemos necesitar en Java son las colas o queues. La queue, a diferencia de una pila, no prioriza el último elemento que ingresó, sino el primero. Es un first in, first out. Por lo tanto, el método enqueue o encolar va a agregar un nuevo elemento a la cola, mientras que el dequeue va a retirar de la cola al más antiguo, al que primero ingresó de todos los que están ahora en la cola. Bien, va a tener también el método first, que va a revisar cuál es el próximo elemento a desencolarse, un reset, que va a borrarlo, y un isEmpty, que va a revisar si está vacía o no. Entonces vamos a crear nuestra clase queue, que va a implementar estas acciones, y vamos a implementar esta cola a través de un array de objetos, que va a tener un tamaño estático, que va a ser 5. Entonces vamos a tener una queue de tamaño máximo 5. Vamos a guardar también una referencia a cuál es el índice actual que vamos a estar agregando en nuestra queue, ¿sí? Que en el caso de que esté recién inicializada va a ser 0, ya que no se ingresó todavía ningún elemento en nuestra cola. Y que vamos a ver que cuando encolemos vamos a agregar
en la posición esa del array el objeto nuevo que se está encolando. Y después vamos a incrementar el índice actual en 1. Bien. Entonces, bueno, para revisar si la cola está vacía, vamos a revisar el length de nuestro array principal. Si es 0, va a significar que nuestra cola está vacía, no se ingresó todavía ningún elemento. Para resetear nuestra queue, vamos a hacer directamente a reasignar la variable array con un nuevo array de tamaño 5 que va a estar vacío. Entonces todos los que haya tenido referenciados se van a borrar y se van a pisar con este nuevo array. Y ahora sí, ya para encolar objetos nuevos vamos a recibir como parámetro un objeto y vamos a revisar. Si el índice actual es 4, significa que la cola ya está en su límite. Ya no puede agregar más elementos porque el último índice disponible ya fue usado. Entonces en ese caso vamos a lanzar la excepción full queue exception y no vamos a hacer más nada. En el caso que esto no pase, vamos a asignar en el índice actual, que todavía no tiene nada, el objeto nuevo y vamos a incrementar en 1 el índice actual disponible. Bien. En el caso del primer caso, el índice actual es 0, entonces en la posición 0 de nuestro array vamos a guardar este objeto y vamos a incrementar actual index en 1. Entonces el próximo que ingresemos lo vamos a ingresar en la posición 1. Para revisar cuál es el primer elemento de nuestro array, también de nuestra cola, perdón, vamos a revisar si está vacía primero, y si está vacía no vamos a tener ninguno para devolver, vamos a lanzar la excepción. Caso contrario, vamos a ir por el else y vamos a devolver el primer elemento disponible de nuestro array, que va a ser el que esté en la posición 0. Para desencolar entonces también vamos a lanzar la excepción de que está vacía, vamos a revisar si está vacía y si está vacía vamos a lanzar la excepción y caso contrario vamos a obtener cuál es el elemento más viejo de nuestro array, que va a ser el que está en la posición 0, vamos a decrementar el índice actual en 1, vamos a mover todos los elementos de nuestro array una posición a la izquierda en este for, ¿sí? Vamos a ir asignando al anterior menos 1 el actual y vamos a ir corriendo todos los elementos una posición a la izquierda en el array y vamos a devolver el que obtuvimos en primer momento, que era el que estaba en la primera posición de nuestro array, ya que ese es el elemento más viejo que está en nuestra cola. Bien, vamos a ver cómo ejecuta esto. Dentro de un try vamos entonces, vamos a crear primero nuestra cola y dentro de un try vamos a encolar 5 mensajes y vamos a ver que cuando encolemos el sexto no va a encolar si vamos a tener una excepción, ya que va a estar llena nuestra cola, que recuerden es de tamaño 5 como máximo. Entonces bueno, nos tira la excepción que estábamos esperando, nos avisa que la queue está llena. Luego de ello vamos a tratar de hacer un dequeue de los 3 primeros elementos que ingresaron a la cola. Debería ser en este caso 1304, 1452 y 1810, ya que en ese orden ingresó. Y podemos validar que eso es lo que sucede. El primero en desencolarse es el de las 1304, el segundo el de las 1452 y el tercero el de las 1810. De esta manera nuestra queue está funcionando como esperamos y como necesitaremos. Los invito a realizar la actividad práctica. Muy bien alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. En el siguiente video vamos a aprender cómo implementar una cola utilizando una lista simplemente enlazada en Java. Otra manera de implementar una cola en Java y hacerlo de una forma que crezca dinámicamente, a medida que voy necesitando nuevos lugares o voy encolando nuevos elementos, va creciendo su capacidad en el tiempo, es implementándola usando una lista de simple enlace.
Las acciones que voy a implementar esta cola van a ser las mismas. Va a revisar si está vacía, puedo resetearla, puedo encolar nuevos objetos, puedo revisar el primero o el siguiente a desencolar, el que tiene la prioridad, y puedo desencolar el mismo y además imprimirlo. Para ello mi elemento central va a ser los nodos de la lista de simple enlace, que como sabemos en una lista de simple enlace solo tienen una referencia a su siguiente y el dato que alocan. De esta manera entonces mi linked list queue o mi cola implementada con lista enlazada va a implementar las acciones de una cola, por lo tanto va a tener el override de todos los elementos de su interfaz, de todas las acciones que tiene que hacer, y va a tener solo una referencia a cuál es el primer elemento de esta cola, ¿sí? Que va a estar siempre apuntando al siguiente que tenga la prioridad para desencolarse. Entonces bien, para revisar si mi cola está vacía, si mi linked list está vacía, solo tengo que revisar si el primero es nulo. Si el primero es nulo significa que todavía no agregué nada a mi cola o que ya desencolé todo lo que había, entonces significa que está vacía. Esto va a devolver true en el caso que esté vacía. Para resetearla simplemente apunto a cualquier lado del primer elemento, apunto a null, ya que si apunto a null todas las referencias de los nodos siguientes de este desaparecen y vacío toda la lista. Y ya para encolar y desencolar tengo que aplicar un poco más de lógica. Entonces, si quiero encolar un nuevo elemento, voy a recibir por parámetro ese elemento que quiero encolar, voy a crear un nuevo nodo, pasándole por parámetro el dato ese del elemento que quiero encolar, y la referencia al siguiente de este nodo que estoy creando va a ser nula. Bien, entonces voy a revisar, ¿está vacía la queue? Si está vacía, entonces este nodo que estoy encolando es el primero. Por lo tanto, al primero le asigno este nuevo nodo. Y listo. Ese es el primer caso, en el caso de que la lista está vacía. Ahora, si la lista, o sea, mi cola, no está vacía, entonces ya tengo que recorrer los elementos y buscar cuál es el último nodo. Que el último nodo, la condición que me determina que es el último nodo, es que su siguiente es nulo. O sea, llego al final de la lista, no tiene más siguiente, entonces llegué al último. Para eso lo que tengo que hacer es crear un nodo auxiliar, que voy a apuntar al primero, y voy a decir, bueno, el primero punto, el siguiente es distinto de null. Si es el caso, entonces al nodo auxiliar le apunto al siguiente del nodo auxiliar y vuelvo a hacer este chequeo. Voy revisando con este while hasta que llego al último. Bien, cuando llegue al último, AuxNode va a tener entonces asignado el valor del último nodo. Cuando tenga ese último nodo, entonces digo, bueno, llegué al último, el siguiente nodo va a ser este nuevo que estoy encolando ahora. Bien. Para desencolar y para revisar el primero, simplemente obtengo el valor del primero para revisarlo, en el caso del first. Si está vacía, no lo devuelvo, directamente lanzo la excepción. Y en el caso de desencolar, lo que tengo que hacer entonces, de vuelta, es revisar si está vacía. Obtengo el dato del que quiero desencolar, ¿sí? Le traigo el data del primer nodo, del que está apuntado como primer nodo. Y digo, bueno, ahora el primero es el siguiente del primero. Bien, entonces pierdo la referencia del primer objeto que yo había encolado, del siguiente que estaba en la prioridad para ser desencolado, y queda como nuevo, como último a desencolar, el siguiente de ese. Y devuelvo el dato que había desencolado. Bien, vamos a revisar cómo ejecuta esto. Acá estoy encolando 3 mensajes, ¿sí? Que son con un timestamp que le estoy poniendo así a modo de simulación. Uno que se envía a la 1, uno a 1 y 10 y otro a las 2 de la tarde. Para hacer el DQ tengo que revisarlo con un try catch, ya que puede estar vacío. Para revisar el primero también. Y aquí en este DQ también tengo que revisar. Vamos a ver cómo se ejecuta esto sin más. Entonces, desencolo el primer mensaje, el que tenía la prioridad era el primero que se mandó. Desencolo otro, el que tenía la prioridad era el segundo que se mandó. Y en vez de desencolar hago un first y me fijo cuál es el próximo a desencolar sin desencolarlo. Y después finalmente lo desencolo, entonces sale de la cola el mensaje ese y me lo imprime por pantalla. Y queda la cola vacía en ese caso. Los invito a continuación a realizar la actividad integradora.